Hola a todos y bienvenidos al segundo vídeo del tutorial para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma en C. Hoy vamos a seguir hablando de teoría, ¿vale? Ya sé que os dije en el vídeo anterior que íbamos a empezar ya a programar, tengo muchísimas ganas, pero bueno, ahí el otro vídeo ya se hizo un poco largo y no me dio tiempo a contaros todo lo que quería contar con respecto a la teoría, bueno, sentar las bases fundamentales antes de empezar el tutorial. Para los que visteis el vídeo anterior, ya os podréis imaginar que este no va a ser un tutorial ni un curso para principiantes. Tenemos que saber programar, hay conceptos ya que tenemos que tener asumidos. Sí que es verdad que vamos a empezar a desarrollar aplicaciones multiplataforma desde cero, empezando por una muy sencilla, pero este no va a ser un tutorial de introducción a la programación, ni va a ser un tutorial de C, ¿vale? Hay conceptos que ya yo voy a dar por sentados. Entonces, para que nadie se pierda y para yo no tener que estar introduciendo conceptos que ya doy por asumidos, he hecho este vídeo. Este vídeo vamos a hablar de requisitos mínimos, de conocimientos mínimos que tenéis que tener para poder seguir este tutorial con fluidez. Sí que es verdad que, bueno, yo considero que un programador junior, un programador que, bueno, que haya estudiado cualquier lenguaje, que haya hecho algún programita y que haya empezado a programar, podrá seguir este tutorial sin problema. Si venís de otros lenguajes en los cuales hay conceptos que en vuestro lenguaje no están, pues bueno, yo creo que con... Y no sé, no lo tenéis claro, con que consultéis pues la página de Wikipedia relacionado con lo que hablo, pues prácticamente vais a tener ya la formación suficiente para seguir el curso. También este vídeo me sirve a mí pues un poco pues para tener estos fundamentos, y si alguien hace algún comentario en vídeos posteriores sobre algún concepto que no entiende, pues evidentemente lo retornaré a este vídeo para que vea desde dónde partimos y pues si tiene que reforzar alguno de los conceptos, porque bueno, ya por su cuenta lo haga. En principio no vamos a hacer este tutorial, no lo vamos a abordar y no tenemos previsto de momento hacer un tutorial más básico que este. Por lo tanto, pues este vídeo es necesario. Y sin más, pues vamos a empezar. Con respecto al lenguaje C, ¿qué consideramos que debéis de saber sobre el lenguaje C? Pues bueno, en primer lugar, pues los tipos básicos, evidentemente. Esto, lo que es un entero, lo que es un long, lo que es un float, un double y lo que ocupan en memoria, el tamaño de estos tipos. Si esto lo tenéis claro, pues no tendréis ningún problema con esto, ¿vale? Estos son tipos de tamaño fijo que independientemente si compilamos en 32 o en 64 bits, el dato siempre va a tener el mismo tamaño. Los tipos enumerados, ¿no? Pues bueno, pues una relación de valores, los tipos enumerados sabéis que equivalen a tipos enteros, ¿vale? Pero nos permiten definir una lista pues, de determinados valores, una enumeración. Las estructuras como agrupaciones elementales de tipos básicos. También es posible tener estructuras anidadas dentro de otras estructuras. Por lo tanto, el struct de C nos va a permitir componer tipos de datos muy complejos. El acceso a los elementos de una estructura, ¿vale? Bien si estamos trabajando con la estructura en sí o con un puntero a la estructura, pues cómo se acceden a los diferentes campos, a los diferentes miembros de la estructura. El operador typedef, ¿vale? Para crear alias de tipos de datos tanto básicos como complejos, como estructuras. Funciones. Pues evidentemente lo que es una declaración de función, lo que es una definición de función, lo que es una llamada a función, todo este tipo de cosas, que bueno, si venís de otros lenguajes veis que esto de una forma o de otra, pues vamos, lo tenemos en cualquier lenguaje. El modificador static de función, muy importante, pegarle un repaso los que no vengáis de C, porque no se parece, bueno, tiene conceptualmente puede ser lo mismo, pero no es el static de las clases de C++, ¿vale? Ni de Java, sino que es una función estática, va a ser una función que está interna dentro de un módulo en C y que no sale al exterior. Podríamos decir que no tiene interfaz, es una función privada dentro del módulo que va a servir para resolver un subproblema, pero que no se va a referenciar desde fuera de un fichero C. Se parece más a funciones privadas de una clase C++
que a las funciones estáticas de una clase C++. No obstante, bueno, darle un repaso, ¿vale? El modificador cons, ¿vale? Para los parámetros de funciones. Nosotros, ya os hablamos en el vídeo anterior de estándares. Nuestro estándar va a poner el modificador cons siempre que el dato sea constante, siempre que el parámetro sea constante, aunque sea un tipo básico. Esto no suele ser así. Normalmente el modificador cons se pone para punteros, pero no para tipos básicos. Nosotros también lo pondremos para tipos básicos. Recursividad. Funciones recursivas. Importantísimo. La recursividad es magia, nos va a permitir resolver problemas muy complejos de una forma muy elegante y muy eficiente, ¿vale? Pues tenéis que saber lo que es una función recursiva, lo que es un caso base, pues este tipo de cosas, ¿vale? Muy importante, punteros, ¿vale? Los lenguajes los lenguajes modernos, Java, César, bueno, y todos los lenguajes web, por supuesto, prescinden de los punteros. Realmente no prescinden de los punteros, sino que los ocultan de alguna manera, ¿no? Parece que no sé, nos asustamos al verlos a veces, ¿no? Y bueno, entonces bueno, en C sí que bueno, tenemos que saber lo que es un puntero, lo que son los operadores de dirección e indirección, cómo acceder al valor de un puntero, bueno, y todo este tipo de cosas. La aritmética básica de punteros, ¿vale? Sabéis que cuando incrementamos, sabéis que, bueno, un puntero, por dar un tip rápido, es una variable que almacena una dirección de memoria. Cuando incrementamos el valor de un puntero en 1, no estamos incrementando la dirección de memoria en 1, sino estamos incrementando la dirección de memoria en tantos bytes como ocupe la estructura a la que referencia el puntero. Bueno, pues este tipo de cosas, las aritméticas básicas de punteros, tenéis que tenerla clara, porque la vamos a utilizar. Uy, me he equivocado. Aquí. El doble puntero, ¿vale? El doble puntero también lo vamos a utilizar. Si tenéis claro el concepto del puntero, pues el doble puntero es prácticamente lo mismo. Es una variable que apunta a la dirección de memoria de una variable puntero, ¿vale? Triple puntero y más no vamos a utilizar. Solo vamos a utilizar punteros y dobles punteros. Yo creo que en mi vida como programador los triples punteros los he utilizado una vez y no me acuerdo. Realmente no me acuerdo que para qué, pero bueno, el triple asterisco sí que lo recuerdo haberlo visto o haberlo implementado en algún programa, pero no recuerdo muy bien para qué. Bueno, pero no sé, vamos, no creo que nos haga falta, evidentemente, y no sé si alguien lo utilizará, ¿vale? Y en qué caso, ¿no? Pero vamos, nosotros nos vamos a quedar en punteros y dobles punteros. Punteros a función, importantísimo. Los que vengáis de C++ y seáis programadores de C++ puros, o sea que no hayáis estudiado antes C ni habéis programado antes en C++ existen los... Bueno, evidentemente partimos de la base de que todo lo que existe en C existe en C++. O sea, si un programa es C válido, es C++ válido por definición. Pero los punteros a función no se suelen utilizar porque están integrados en la subetable de los objetos por el tema de herencia, polimorfismo y todo esto, y C++ podemos decir que los oculta al programador, pero sí que existen en C++, ¿no? En C, pues como no tenemos ese soporte orientados a objetos, pues tendremos los punteros a función y además los utilizaremos, estarán visibles y los manipularemos. Por lo tanto, sí que en este concepto pues tenéis que tenerlo claro también. Bueno, y ya por un poco pues hablar pues de las estructuras de control del lenguaje, pues bueno, esto sí que es común en todos los lenguajes de programación. Pues tendremos el control de bifurcaciones, los condicionales, ¿no? El if, el else if else, pues este tipo de cosas. Estructuras de control switch. El switch nos permite hacer una selección múltiple, ¿no? Es un condicional múltiple. El switch casi va a ir de la mano de los enumerados, ¿eh? Aunque podemos utilizarlo con variables enteras, de tipo entero, pero prácticamente parece que son dos estructuras que se complementan muy bien, ¿no? Por un lado el enumerado y por otro lado pues la selección, bueno, pues depende el enumerado que me llegue, pues tomo una decisión u otra. Por lo tanto, prácticamente las veremos asociadas a tipos de datos enum. Y el bucle, ¿vale? Los bucles for,
son los bucles que vamos a utilizar siempre. El bucle while y do while, pues a lo mejor lo vemos de forma anecdótica o lo utilizamos en un momento dado, pero ya os digo, yo os adelanto que se utilizan muy poco. Por lo tanto, bueno, nosotros en nuestros estándares, lo vamos a utilizar muy poco porque realmente el bucle while y el bucle for son equivalentes, ¿vale? Si al for le quitáis la primera sentencia antes del primer punto y coma y la final, pues tenemos un while, ¿no? Pues bueno, pues por eso. El while pues prescindiremos de él. Y ya por último, que se me olvidaban, importante, los operadores básicos, tanto los aritmético binarios como asignación, como comparación, como los operadores a nivel de bit. Los que estáis viendo en pantalla son prácticamente los que vamos a utilizar, ¿vale? No vamos a utilizar más que estos, aunque bueno, C y C++ tienen más, ¿no? Pero bueno, con esto vale. Tenéis que saber pues la precedencia que tienen, cuándo hay que parentizar y cuándo no, pues no sé, estas cosas, ¿vale? Así como, bueno, como ejemplo, os cuento. ¿Sabéis que los operadores de comparación, los AND y los OR lógicos, se evalúan de izquierda a derecha? Dentro de un if podemos enlazar diferentes condicionales, diferentes sentencias. Entonces se van evaluando de izquierda a derecha hasta que la expresión completa se hace falsa. Es decir, si yo tengo si, if, esto, y esto, y esto, y esto, en el momento que el primer esto es falso, la operación ya no se evalúa, ¿vale? Si, por ejemplo, si la primera condición ya es falsa, el resto ya, pues evidentemente, si una es falsa, ya la expresión completa es falsa. Por lo tanto, esto puede tener repercusiones, evidentemente. Si metemos dentro de los condicionales funciones, pues hay funciones que no se evaluarán, pero viendo el código es posible que nos confunda. Bueno, esto ya os digo yo que no lo vamos a usar. O sea, en los if, en los condicionales, no vamos a meter chorizos. Pero bueno, que sepáis que es posible hacerlo en C y bueno, cómo trabajan estos operadores. El preprocesador. En los lenguajes modernos también ha desaparecido. En C y en C++ sigue vigente. El preprocesador nos va a permitir definir macros que el preprocesador lo que hace es, antes del proceso de compilación, hace como una sustitución de texto. Igual que cuando movéis por un fichero de texto y vais buscando una palabra y la cambiáis, pues eso exactamente hace el preprocesador. Busca la macro y donde encuentra la macro, en este caso cube. Uy, aquí hay un error. Bueno, perdonadme, esto sería cuadrado, ¿no? Esto es una macro que eleva al cuadrado pues el número de entrada, ¿no? He puesto cube, pero bueno, se entiende el ejemplo. Entonces, lo que va a hacer es buscar la definición de la macro y la va a borrar y va a cambiar la macro por su traducción, podríamos decir. Esto es algo que nos va a venir muy bien para realizar comprobaciones en tiempo de compilación, sobre todo comprobaciones de tipo, ¿vale? En el SDK de NapGUI se utilizan mucho porque primero, si hacemos algo mal, nos avisa el compilador, ¿sabe? Como programador tenemos un reporte de si algo hacemos mal, aparece un aviso de warning o error, pero por otro lado, quita todas esas comprobaciones en tiempo de ejecución. Por lo tanto, sabéis que C++ tiene comprobaciones de tipo en tiempo de ejecución, C no las tiene, pero nosotros las vamos a hacer en tiempo de compilación. Por lo tanto, tenemos lo mejor de los dos mundos, la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien, de que no metemos un tipo de dato por otro, y que ese soporte ya queda fuera de la ejecución del programa. Por lo tanto, nuestros programas, pues evidentemente, cuanto menos cosas tengan, pues más rápido se van a ejecutar. El tema, bueno, como tema anecdótico, que haya tantos paréntesis en las macros, ¿vale? Parece que hay paréntesis de más, no hay paréntesis de más, ¿eh? Es para que casos como el segundo ejemplo que os pongo, funcionen correctamente, ¿vale? Como hemos comentado que la macro hace una sustitución del texto antes de compilar, si no ponemos los paréntesis, pues tendríamos algo así, ¿vale? Ya podéis ver que eso no es el cuadrado del número, ¿vale? Bueno, antes no lo he dicho, pero bueno, creo que tenéis claro los operadores aritméticos básicos y su precedencia, eso también lo tenemos que tener claro. Sabéis que las multiplicaciones tienen más preferencia si no hay paréntesis que las sumas. Multiplicaciones y divisiones van por delante de las sumas y restas, ¿vale? Cuando tenemos una expresión sin parentizar. Yo creo que esto es así en todos los lenguajes de programación. A lo mejor alguno de vosotros me dice que en determinado lenguaje no.
Pero yo, vamos, siempre que he programado en cualquier lenguaje, aunque ya os digo que prácticamente todo lo he desarrollado en C y C++, tienen esta precedencia de operadores, ¿vale? Yo creo que los demás pues también siguen este esquema. Bueno, y esto lo que he comentado en cuanto al lenguaje C y el preprocesador. Yo no sé si lo que yo he dicho lo consideráis básico o intermedio. Yo creo que, bueno, son los fundamentos de C. Ya os digo que esto es común a prácticamente todos los lenguajes de programación. Si hay conceptos, como os decía antes, que por vuestra experiencia profesional no los habéis utilizado, pues simplemente ya te digo, con mirar algún pequeño tutorial, ir a la Wikipedia o ver algún vídeo en YouTube especializado, lo vais a tener claro, no vais a tener ningún problema. Vamos a hablar ahora de cómo se está estructurado el código, los módulos y las librerías. Bueno, esto también es común a cualquier lenguaje de programación. Sabéis que un programa, al final, un programa medio, se compone de un montón de ficheros, ficheros de código fuente, y hay que organizarlos de alguna manera. Yo os voy a contar cómo los vamos a organizar, bueno, cómo se organizan en G en general y cómo los vamos a organizar nosotros dentro del tutorial y cómo está organizado el código de NapGUI. Supongo que como muchos otros proyectos, aquí no inventamos nada. En primer lugar tenemos el módulo C. Es un módulo de implementación, ahí es donde está el código fuente de nuestro programa. El módulo C, pues el concepto de módulo es, pues no sé, pues como concepto de clase. Por lo general vamos a tener una serie de estructuras definidas dentro del módulo y una serie de métodos que manipulan esas estructuras, ¿vale? Esto, pues bueno, pues como... Lo que pasa es que los tenemos agrupados en un mismo módulo porque todos hacen referencia pues al mismo tipo de objeto. Por ejemplo, en este caso array, pues aquí, como os podéis imaginar, es un módulo en C donde tenemos implementado la estructura de datos array y su funcionalidad. Ficheros de cabecera. El fichero de cabecera es el que va a tener las funciones públicas de este módulo, del módulo C que hemos comentado anteriormente. Y aquí quiero hacer un inciso. Los ficheros de cabecera han desaparecido de los lenguajes modernos, ¿vale? Ni Java ni César creo que tienen fichero de cabecera. Lo digo así un poco por lo que recuerdo de haberlos usado. A mí me parece un actor importantísimo, por lo que os voy a comentar ahora. El módulo C, la implementación, puede ser súper complicada, súper extensa. No sabemos realmente, bueno, un problema, pues lo que os decía en el primer vídeo, puede ser muy fácil o muy complejo. Y el módulo C va a tener dentro toda esa complejidad. Pero el H, la cabecera, es el que nos va a marcar el primer nivel de abstracción. Es decir, la cabecera únicamente va a tener aquella funcionalidad pública, aquella funcionalidad que el módulo C, en este caso array, ofrece al resto del programa. Por lo tanto, las cabeceras las vamos a cuidar muchísimo, muchísimo, porque una cabecera limpia, bien estructurada y con el conjunto de funciones imprescindibles de interfaz de ese módulo es el mejor manual del mundo. Y de verdad que yo al principio a mí cuando me decían esto, yo me reía, como a lo mejor muchos de vosotros os reís ahora, pero lo he comprobado con los años y es verdad. Un fichero de cabecera bien limpio es lo mejor. Por ejemplo, aquí en Array, ¿qué tendríamos en el H? Pues tendríamos crear array, destruye array, inserta elemento, elimina elemento y busca elemento. Punto. Ya está. El punto C puede ser todo lo largo que quieras y todo lo complejo y puede tener 80.000 líneas de código, me da igual. Pero, de hecho ocurre, ¿eh? Yo he trabajado en módulos de veintitantas mil líneas de código, que se dice pronto, y luego miras el punto H y tiene 10 funciones. Claro, en programas grandes, esto es una... Os digo que es el mejor manual del mundo porque tú miras un fichero H y ves 4 funciones y automáticamente sabes lo que hace ese módulo. Si tú ves un punto H, que yo a veces también bueno, pues porque me gusta desentrañar proyectos de software libre y todas estas cosas, ves un punto H de 400 líneas lleno de comentarios, de relaciones de herencia, no sé, de pelota, de funciones inline por ahí dentro, y al final dices, ostras, macho, te vuelves loco. Entonces, tenéis que tener en cuenta que
en un proyecto se está trabajando años. En un proyecto de programación medianamente importante, no es algo que haces en un mes y ya lo tienes fresco en la cabeza y ya lo dejas. Eso nos pasa muchas veces en la facultad. Decía un compañero también de trabajo, ¿no? Cuando nos incorporamos los recién licenciados con nuestra flamante diplomatura, nos decía que todos los estudiantes, todos los recién licenciados teníamos el síndrome de la eterna práctica. Y tenía razón. Tenía razón, porque en la facultad estamos acostumbrados a hacer pequeños programitas muy chulos y tal, pero algo rápido, de un mes, mes y medio y a otra cosa. En proyectos grandes se está trabajando años y años y años en el mismo programa. Y ese programa puede tener 500, 1000, 5000 módulos distintos de programación. Entonces, cuando tú hace 2 años que no pasas por un módulo, por la razón que sea, no ha habido falta que pases, y pasas por un módulo y ves el punto H y tienes 10 funciones, en 10 segundos sabes lo que hace ese módulo. Y sabes lo que tienes que hacer y sabes la función que tienes que hacer. Y si necesitas una funcionalidad que no te da la interfaz porque no está implementada, enseguida ves que no está. Enseguida ves que falta y enseguida pues añades una función más a la interfaz y te vas al punto C a implementarla. Eso es oro molido, creerme, ¿eh? Y aunque, bueno, perdonad que me haya extendido un poco en este punto, pero lo considero súper importante, ¿vale? En NAP hemos cuidado mucho las cabeceras y solo, bueno, conforme ya veréis cuando toquemos código, cuando veamos las cabeceras, solo están limpias. O sea, ahí no hay nada más que las 4, 5 o 10 funciones de interfaz y punto. Por eso hago hincapié en lo que he dicho antes de las funciones estáticas. Las funciones estáticas son las que van a estar dentro del punto C para ayudarnos con los subproblemas, pero que no van a estar visibles al resto del programa, ¿vale? Este nivel de abstracción, este primer nivel de abstracción en un punto H es, yo creo que la regla de oro de la ingeniería del software, fijaros. Y he leído mucho de ingeniería del software, de muchos patrones de diseño y todo lo que queráis. Pero yo creo que con esta regla marcada a fuego en nuestra frente, nos evitaríamos muchos de los problemas que tenemos los desarrolladores en proyectos grandes, entenderme. Bueno, y por último el concepto de librería bueno, ya todos yo creo que de una forma o de otra conocemos, ¿vale? Si habéis llegado hasta aquí, el concepto de librería pues lo tenéis claro. Librería es la unidad mínima de distribución de software, por decirlo así. Nosotros no distribuimos el módulo a módulo, pues, ¿sabes? Lo que hacemos es agrupar un grupo de módulos bueno, pues con algún tipo de relación y los agrupamos en una unidad de software un poco más grande que llamamos librería. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, lo que tenéis es como podéis muchos de vosotros deducir, una librería que implementa estructuras de datos, contenedores. Bueno, pues la llamamos BData, esto es una librería real de NapGUI. Bueno, pues tienes estos, hay alguno más, pero bueno, el concepto se entiende. Una agrupación de diferentes módulos con sus correspondientes ficheros de cabecera. También incluimos un fichero de cabecera especial que en NapGUI es con la extensión HXX, que es un fichero únicamente de tipos. Aquí no tenemos, no es una interfaz de funciones, sino únicamente de tipos. Si tenemos, pues no sé, algún datos enumerados, estructuras públicas que tengan que ser visibles por los programadores, pues todo este tipo de datos, definición de tipos, están en el HXX. Y los .h lo que sí que ya incluyen son las funciones, ¿vale? Esto es un poco pues bueno, os meto aquí un poco de estándares también. Bueno, pues nada, vamos a hacer una pausa. La verdad es que tengo más cosas que contaros en esto de requisitos mínimos, pero bueno, me he enrollado un poco hablando de C y del preprocesador. Creo que vamos a dejarlo aquí y ya en el próximo vídeo ya cerraremos de una vez por todas el tema de teoría y requisitos mínimos. Me queda hablaros de 3 cosas muy importantes. Me falta por hablaros de el sistema operativo, llamadas al sistema básicas. Tenemos que hablar un poquito de algoritmia, conceptos elementales de algoritmia. Y tenemos que hablar también de interfaces de usuario. Todo a nivel básico conceptual. Simplemente por lo que he dicho antes, ¿vale? Tener claro unos conceptos, remarcarlos y tener un punto de partida. Y a partir de ahí, pues continuaremos. Pues nada, hasta el próximo vídeo, que os vaya muy bien. Venga, adiós.